el profe. Y prácticamente se centra en un personaje principal, Sócrates García, conocido como Cantinflas. Él es un dedicado maestro que es asignado a una pequeña comunidad llamada El Romeral. Cuando ustedes miran la película a profundidad pueden notar que Sócrates llega al pueblo con la misión de enseñar y mejorar las condiciones educativas de los niños del lugar. Sin embargo, pronto se da cuenta que no solo tiene que lidiar con la falta de recursos y las pésimas condiciones en las cuales se encuentra la escuela, sino con la resistencia de algunos de los habitantes del pueblo en relación con la educación. Así que entre los retos que Sócrates García enfrenta, queridos hermanos, él debe ganarse la confianza de los estudiantes y sus familias. Al final de la película, nosotros podemos notar que la injerencia y el impacto que él tiene en la vida de sus alumnos es tremenda, tanto así que como resultado se construyó una escuela. Sócrates García, según lo que hemos visto en el video, era un maestro que valía la pena seguir. Era uno de esos maestros ejemplares, uno de esos maestros perseverantes, uno de esos maestros que ante los desafíos que se le presentaban, él decidía seguir adelante con su filosofía de vida. De manera similar, queridos hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, nos encontramos con un maestro que no solo vale la pena seguir, sino que seguirlo es todo. Y vamos a notar que en este capítulo, este maestro tiene muchos desafíos y dificultades que se le presentan, pero él persiste en seguir adelante. Por tal razón, la reflexión de esta ocasión tiene por título Jesús, seguirlo es todo. Y vamos a descubrir, hermanos, en este capítulo de Evangelio según San Juan, 3 bendiciones que obtenemos cuando creemos y seguimos a Jesús. Y les voy a invitar rápidamente a que me acompañen a descubrir esas bendiciones que obtenemos al seguir a Jesús y creer en Él. Pongan su dedito allí en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y mientras usted llega ahí, le voy a hacer un poco de contexto para que entendamos lo que está sucediendo en el capítulo. Primeramente, ustedes pudieron notar que con base en la ilustración, Sócrates García tenía muchas dificultades para dar lecciones, transmitir enseñanzas, educación, porque había desafíos dentro del pueblo y se resistían a la educación en sí misma. Pero en el Evangelio según San Juan ocurre algo similar. Jesús está predicando el Evangelio, Jesús es un maestro que vale la pena seguir, pero a diferencia de los maestros de la época, Jesús era un maestro muy singular. Y había un grupo de personas en específico que se resistían a las enseñanzas de Jesús, se resistían al mensaje de Jesús, se resistían a la predicación de Jesús. Era un grupo religioso denominado como los escribas y los fariseos. Se negaban rotundamente las enseñanzas de Jesús porque iba en contra de su filosofía y en contra de su interpretación bíblica y muchas cosas más. Así que, en ese marco contextual, Jesús se encuentra en el desafío de seguir enseñando, de seguir trayendo bendición a la vida de sus seguidores, pero también de lidiar con este tipo de personas que quieren entramparlo y arruinar su ministerio y llevarlo a la muerte. Así que, si nosotros vemos rápidamente en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, ese versículo nos pone en el contexto de lo que les acabo de mencionar. San Juan 7:1 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Él era consciente de eso. Así que Jesús empieza a dar lecciones espirituales extraordinarias hasta que termina de dar las lecciones, se regresa al Monte de los Olivos, se pasa un tiempo allí y la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1, que después de regresar del Monte de los Olivos, ahora Jesús se dirige nuevamente al templo para seguir dando cátedra, porque Jesús era un maestro que valía la pena seguir y es un maestro que vale la pena seguir en nuestro tiempo. Y al dar cátedra, nuevamente vienen los escribas y los fariseos. Y la intención sigue siendo la misma: entrampar a Jesús, llevarlo al fracaso de su ministerio y llevarlo a la muerte. Y ustedes conocen un poco acerca de la historia. En el capítulo 8 se describe la situación de una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pudiésemos hablar mucho de esta mujer, de la situación en la cual ella se encontraba.
Lo que es cierto y que sabemos es que esta mujer merecía ser apedreada. Pero no solamente ella. Evidentemente la ley mosaica nos decía que también el hombre que había sido sorprendido en el acto del adulterio tenía que también ser apedreado. Pero la intención era entrampar a Jesús. Traen a Jesús, esta mujer, y entonces le preguntan qué es lo que debe hacerse. La ley de Moisés pide, esta mujer tiene que ser apedreada. Ustedes saben que según lo que se le plantea al maestro en ese momento, era que él emitiera un juicio a favor o en contra. Si él decía, esta mujer merece morir, entonces se metía en problemas con el César, porque solo el Imperio Romano a través del César podía dar muerte a una persona. Pero si Jesús decía que esa mujer no merecía morir, entonces se metía en problemas con la ley mosaica, que determinaba que la mujer merecía la muerte. Así que nosotros conocemos la historia. Jesús responde y les dice a todos, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y la Biblia dice que del mayor al menor se fueron yendo uno por uno. Es decir, que entre más grandes, más pecadores, no lo sé. Pero el texto bíblico allí es muy claro y dice que desde el mayor hasta el menor se fueron yendo uno por uno. La mujer quedó sola allí delante de Jesús y le pregunta al maestro. Notemos esto, el maestro viene a enseñar, viene a salvar, viene a restaurar, viene a cambiar tu vida de manera significativa. No a modificarla, sino a transformar tu naturaleza. Y esta mujer en el encuentro con Jesús, entonces Jesús le refiere, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer voltea, mira, no hay nadie, ninguno, Señor. Y conocemos ese texto bíblico extraordinario que muestra el amor redentivo de Jesús por cada una de sus criaturas. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Extraordinario. Esta mujer fue sacada del fango y fue restaurada a un nuevo estatus como hija de Dios. Pero la primera bendición que me gustaría rescatar, que encontramos en este capítulo, se encuentra en el versículo 12, porque después de lo que está sucediendo con la mujer, Jesús se dirige al pueblo y da cátedra otra vez con sus enseñanzas, y él pronuncia las siguientes palabras. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, porque yo soy un maestro que vale la pena seguir, porque el que me sigue lo tiene todo, entonces no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús plantea que la primera bendición que nosotros obtenemos al seguirlo es que vivimos en luz. No andamos en oscuridad, no tropezamos en este mundo, porque nuestro maestro traza una senda, y la senda que él traza está completamente iluminada con su presencia. Y al seguir las pisadas del maestro, y al caminar con el maestro, y al vivir con el maestro, andamos en luz. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos tropezado, pero las ocasiones en las cuales tropezamos en nuestro andamiaje cristiano tienen que ver con la decisión básica de seguir nuestra propia luz, de seguir nuestras propias ideas, de seguir nuestros propios pensamientos. Pero cuando andamos a la luz de la palabra de Dios, cuando andamos a la luz de las pisadas del maestro, nosotros no deslizamos, nosotros no tropezamos, nosotros no fracasamos, porque tenemos una senda iluminada por la presencia de Cristo Jesús. Así que la primera bendición que yo quiero compartirte el día de hoy es que Jesús es un maestro que vale la pena seguir, y que seguirlo es todo, porque cuando lo aceptamos en nuestra vida y creemos en él, vivimos en luz. Podemos deslizarnos, podemos resbalarnos, porque en la oscuridad de este mundo podemos confundirnos y perder de vista a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, cuando practicamos sus enseñanzas que son vida, entonces Jesús redirige nuestro camino y nos traza la meta, el faro, donde está la eterna presencia de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y mientras pongamos los ojos en el faro, y mientras pongamos los ojos en la fuente de vida, no nos vamos a perder en la oscuridad.
Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la oscuridad se hace más latente y más densa, donde vemos dificultades, enfermedades, mucha maldad, mucha oscuridad, pero en medio de la oscuridad, Cristo Jesús se levanta. En medio de la oscuridad, Jesús ilumina nuestra mente. A mí me gusta mucho un pensamiento bíblico, y es aquí donde ya regreso del esquema homilético nuevo al esquema homilético anterior, y me gustaría llevarlos rápidamente a una carta de Pablo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Me encanta este texto bíblico. Pablo habla acerca de que en algún momento Jesús resplandeció en su vida y entonces ya no volvió a ser igual. Y es mi deseo y oración que eso pueda suceder en nuestra vida cada día. Segunda de Corintios 4:4. Tomo lectura. En los cuales, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigamos leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice, en algún momento estuvimos en la oscuridad, deslizamos, fallamos, fracasamos, pero apareció Jesús, iluminó nuestra mente y cambió nuestra vida. Bendito sea ese momento cuando Jesús aparece y se encuentra con nosotros para resplandecer nuestro camino, iluminar nuestra mente. Pero sigamos avanzando, porque Jesús es un maestro que vale la pena seguir, pero no significa que no tenga contrarios o personas que se resistan a su llamado y a su mensaje. Resulta que después de que Jesús da cátedra y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue vive en luz, el que me sigue no va a fracasar en la vida espiritual, el que me sigue va a tener un camino seguro y que si practica mis enseñanzas vivirá. La respuesta a este mensaje tan claro y tan sencillo fue rechazo de parte de los escribas y fariseos, pero aceptación de muchas personas del pueblo. Porque el mensaje de Jesús como maestro tiene adeptos y tiene personas que se resisten a su voz. Así que después de que esta situación se presenta, de que rechazan el mensaje de Jesús los escribas y fariseos y muchas personas creen, Jesús empieza a tener como que una especie de perorata, una discusión. Y vamos rápidamente a San Juan capítulo 8 nuevamente. San Juan capítulo 8. Y vamos a notar allí esta discusión que Jesús tiene con los escribas y fariseos. Versículo 31. San Juan 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los que creyeron, Jesús les dice, permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. No solamente viven en luz, sino que también serán libres. Pero resulta ser que los que rechazan el mensaje les dicen, ¿libres? Linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos. Oh, es que el pecado nos enceguece. Es que el pecado anula nuestra manera de pensar. Es que el pecado nos hace pensar que nos encontramos bien espiritualmente. ¿Es que acaso el pueblo judío no había estado cautivo en muchas ocasiones de su historia? Fueron cautivos bajo los egipcios, fueron cautivos bajo los filisteos, fueron cautivos bajo Babilonia, Persia, Siria y Roma. En el contexto que se anuncia de que serían verdaderamente libres, según los historiadores bíblicos, planteando un poco de ironía, ¿acaso no había una guarnición romana viendo desde el castillo hasta los mismos patios del templo en donde se pronunció esta jactanciosa expresión cargada de falsedad?
Porque no hablamos de una esclavitud social, no hablamos de una esclavitud económica, hablamos de la esclavitud de la cual somos víctimas todos los seres humanos, de la esclavitud del pecado. Así que la segunda bendición que nosotros obtenemos al seguir a Jesús es que vivimos en libertad. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nuestros pensamientos, no somos esclavos de nuestros comportamientos, no somos esclavos de adicciones. En Jesús tenemos libertad. Porque el que sigue a Jesús lo tiene todo. Tiene la senda iluminada, tiene claridad de pensamiento, pero tiene libertad espiritual. Ya no es más esclavo de sus tentaciones, ya no es más esclavo de sus circunstancias. En Jesús hay libertad. Pero esa libertad, queridos hermanos, tuvo un precio. ¿Recuerdan a Juan cuando ve a venir a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tu libertad y mi libertad tuvo un precio, la sangre de Cristo Jesús. Y todo aquel que lo sigue, y todo aquel que lo reconoce, y todo aquel que lo acepta, y todo aquel que le cree, vivirá en libertad. Tú ya no tienes que ser más esclavo, tú puedes ser libre en Cristo Jesús. ¿Recuerdan qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. En Jesús hay libertad. En Jesús obtenemos la segunda bendición. Aunque podemos ver que la situación social está en decadencia, aunque podemos ver al mundo cayéndose a pedazos, aquellos que siguen a Jesús como maestro, aquel que sigue al maestro de los maestros, vive en libertad. Y entiende y tiene claro que mientras transite en el desierto de este mundo, su libertad puede ser un poco condicionada, pero será una libertad definitiva cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga por segunda vez. No tiene miedo, tiene la certeza y la convicción de que es libre en Cristo Jesús. El dinero no puede comprarla, ningún estatus puede ofrecerla, ninguna obra puede ganarla y nada puede compararse. Empecemos a disfrutar de esa libertad que Jesús nos ofrece. Pero mis queridos hermanos, me gustaría presentarles la tercera bendición que descubrimos en este capítulo, que podemos obtener cuando seguimos a Jesús. Y es una bendición extraordinaria. Recapitulemos. La primera bendición es que vivimos en luz. La segunda bendición es vivimos en... Y la tercera bendición, vamos rápidamente, leamos el versículo, hagamos un poco de contexto. Después de que Jesús les dice que son esclavos del pecado, que están sometidos a sus propios pensamientos, que están esclavos y que no hay libertad solamente que acepten a Jesús y sus enseñanzas, los fariseos le dijeron, tú tienes demonio, tú estás poseído por los demonios, tú estás loco, nosotros no somos esclavos de nadie. Y por esta acusación Jesús les responde, yo no tengo demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y es cuando Jesús les contesta, San Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. La tercera bendición que podemos obtener y que descubrimos en este capítulo del Evangelio según San Juan capítulo 8 es que podemos vivir la eternidad. Cuando Jesús habla de que aquel que lo sigue y cree en su nombre no verá la muerte, no habla de la primera muerte. Posiblemente sea la primera muerte que muchos de los que estamos aquí padezcamos. Pero no hay nada que temer de la primera muerte si seguimos a Jesús. No hay nada que temer de la primera muerte si creemos en su nombre y lo aceptamos como nuestro Maestro y Salvador. No hay nada que temer a la muerte si vivimos en libertad, si vivimos en luz. Pero Jesús no está hablando de la primera muerte. Jesús está hablando de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero esto es lo extraordinario. Cuando seguimos a Jesús, la eternidad
es la resurrección segura de todos aquellos que hemos decidido seguirlo. ¿Recuerdan esa promesa que aparece en Mateo capítulo 25, versículo 34? Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El que sigue a Jesús tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Me gustaría plantearles algunos pensamientos que el evangelista Juan plantea acerca de que todo aquel que sigue a Jesús, lo acepta y cree en Él, tiene vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Me acompañan, por favor? San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. San Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye ¿qué? Y cree al ¿qué? Tiene y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque el que sigue a Jesús experimenta la eternidad. Ahí más adelantito, San Juan capítulo 6, versículo 47. San Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús es un maestro que vale la pena seguir. Y no solamente vale la pena seguirlo, sino que seguirlo es todo. Porque el que lo sigue vive en luz. El que lo sigue vive en libertad y el que lo sigue vive la eternidad. Me gustaría compartirles esta frase. Miren, como solemos compartir las reflexiones a los muchachos, no siempre prestan del todo atención. Entonces resumimos las ideas fundamentales en una reflexión final o en una frase para recordar. Y me gustaría que si usted hoy trajo su celular, su dispositivo inteligente, si quiere tomarle foto y compartirlo en las redes sociales, es un buen momento para compartir el resumen de la reflexión de esta ocasión. Mientras ustedes están por allí, pueden copiarlo si quieren, pegarlo por allá, compártanlo. Y digan ahí hashtag Jesús, un maestro que vale la pena seguir. Porque seguirlo es todo. Leo la frase. Seguir a Jesús es porque con Él vivimos, disfrutamos de verdadera libertad y tenemos acceso a la eternidad. Aceptarlo hoy, familia en Cristo, es lo mejor, la mejor y más grande decisión que puedes tomar. La pregunta es manifiesto que aquí hay personas que siguen a Jesús, que están en la lucha constante de caminar con Él, para practicar sus enseñanzas, para modelar las enseñanzas del Maestro en su vida. Pero también hay personas que tienen que aceptar a Jesús, creer en su nombre y seguirlo, porque seguir a Jesús lo es todo. Y me gustaría plantearles una invitación. Vamos a entonar el himno final. Y si tú quieres reafirmar ese llamado que Jesús te hizo en alguna ocasión, cuando te llamó a seguirlo, y decirle, Señor, yo te sigo, yo te seguiré, no vuelvo atrás como dice la alabanza, porque yo quiero vivir en libertad, yo quiero vivir en luz y yo quiero seguir viviendo en la eternidad, confirmo ese llamado y decido seguir siguiéndote. Pero si por alguna razón hay alguien aquí que no ha decidido seguir a Jesús, querido amigo que nos acompañas, te invito a que pienses en esto. Jesús no es como Sócrates García, y aunque ciertamente era un maestro que valía la pena seguir, Jesús no es solo un maestro que vale la pena seguir. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Maestro de los Maestros. Jesús es el todo y en todos. Jesús es nuestro Salvador. Seguir a Jesús lo es todo. Porque el que lo sigue vive en luz. Y aunque tropiece, se levantará. El que lo sigue vive en libertad. Y aunque caiga, será restaurado con la sangre del Cordero.
Y el que lo sigue y pone sus ojos por fe en Él, vivirá eternamente con Él. Pero seguirlo es una decisión que te corresponde a ti. La invitación hoy es que si tú quieres renovar tu compromiso o quieres aceptar el llamado a seguirlo, al terminar el himno tú pases aquí al frente para que hagamos una oración. Invitamos a la directora de canto. Agradecemos al hermano Jorge por tan hermoso tema. Para finalizar. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Acérquense, pueden acercarse en la plataforma. Querida iglesia, me alegra tanto verles, mirarles, saludarles. Esta es una iglesia que ha sido fundamental para mi crecimiento espiritual. Hay muchos que todavía tienen que tomar una decisión, hay rostros que quizás no conozca, pero les invito. Jesús es un maestro que vale la pena seguir. Seguir a Jesús lo es todo. Porque el que sigue a Jesús recibe bendiciones. Y la mayor bendición es que viviremos la eternidad. A veces seguirlos resulta ser cansado. Hay desafíos, hay oscuridad. Pero mientras transitemos en las pisadas del Maestro, nunca tropezaremos. No desistamos de seguir al Maestro. Hay ocasiones que tenemos que tomar la cruz.
una cruz pesada, cruenta, pero el que toma su cruz recibirá su corona. La vida cristiana no es un picnic, no es fácil. El maestro, mientras transitó en esta tierra, tenía enemigos acérrimos, querían arrancarle la cabeza, pero mientras el maestro caminó bajo la senda de su Padre, él anduvo también en luz, vivió en libertad y está experimentando la eternidad mientras intercede por nosotros y vuelve otra vez por cada uno. Les deseo, hermanos, en verdad, como hermano en Cristo y como mi casa espiritual, a que no dejemos de seguir al Maestro, porque la ilustración, que es muy pobre, nos muestra un maestro que valía la pena seguir, pero este maestro es el maestro de los maestros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene pronto por nosotros. Vamos a orar. Si tienes ahí a alguien cerquita, un ser querido, abrázalo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir a Dios su oración. Padre eterno que estás en el cielo, santo y alabado es tu nombre, oh Dios. Señor, a través del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, tú nos has mostrado que seguir a Jesús lo es todo. Porque Jesús nos da libertad. Jesús ilumina la senda por la cual transitamos, porque Jesús nos da vida eterna. Ayúdanos a seguir al Maestro, a no desistir, que cuando la oscuridad sea densa, seguir transitando en la luz de tus enseñanzas, que cuando veamos la gente en esclavitud, le digamos que en Jesús hay libertad, y que cuando veamos la muerte, tengamos plena conciencia y certeza que mientras sigamos al Maestro, tendremos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo cada día. Los tiempos son difíciles. Por eso te rogamos que cuando nuestros pasos se cansen, el Espíritu Santo nos impulse nuevamente y que nos haga aferrarnos de tu mano para seguir adelante en pos del reino de los cielos. Que así pueda ser nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Tienes a alguien allá al lado? Dile feliz sábado. Jesús es un maestro que vale la pena seguir. Dile. Jesús es un maestro que vale la pena seguir. Seguirlo es todo.